Doctora, ¿cuáles son las formas graves de la alergia? Ese es un tema interesantísimo. Yo creo que las dos urgencias, urgencias, y me refiero a que ponen en riesgo la vida del paciente incluso. En alergia vamos a tener la anafilaxia y vamos a tener las crisis de asma. Entonces, vamos a hablar, lo demás puede ser incómodo, o sea, una dermatitis atópica me va a llenar de comezón, no voy a dormir bien, esto va a estar fatal, pero no se considera una urgencia que ponga en riesgo la vida del paciente en ese momento. Una rinitis alérgica me tapa la nariz, estoy incomodísima, tengo que respirar por la boca, todo mal, lleno de mocos, pero no me pone en riesgo la vida. Pero si tengo una crisis de asma, es decir, los pulmones se inflamaron suficientemente como para darme obstrucción, se cerraron los pulmones y no está entrando y sobre todo no está saliendo suficiente aire, entonces eso sí me puede conferir incluso una insuficiencia respiratoria. Y hay pacientes que desafortunadamente pueden fallecer por una crisis de asma. ¿Ok? Entonces ese es como uno de los apartados para hablar de urgencias en alergia. Y el otro apartado que es importantísimo reconocer, incluso el término y todo esto, es la anafilaxia. La anafilaxia son las formas graves de alergia. Entonces aquí quiero enfatizar en que son las formas graves de alergia a alimentos, son las formas graves de alergia a medicamentos y son las formas graves de alergia a la picadura, a abejas y avispas. Por eso me gustaba también definirlo cuando empezamos esta plática. Y también se han reportado casos de anafilaxia a látex, ¿ok? Un poco en ese orden de mayor a menor, ¿ok? Entonces, alimentos, número 1, medicamentos, número 2, o compiten por el primer lugar, son las más importantes que hay que reconocer. El contexto de la picadura de las abejas o avispas, no menos importante, pero menos frecuente, igual que el de látex. Entonces, la anafilaxia, que significa como pérdida de protección, de ahí deriva su nombre, es una reacción grave de alergia y en realidad lo que está sucediendo en el cuerpo del paciente es que el sistema inmunológico, ya habíamos hablado que en una alergia hace una reacción exagerada. En la anafilaxia hace una reacción exageradísima, tan exagerada que ocasiona que los órganos empiecen a disfuncionar, ¿ok? Por la reacción, porque es demasiado exagerada. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? El paciente presenta síntomas, por ejemplo, respiratorios, le empieza a faltar el aire, pero no es un paciente con asma, es un paciente con alergia alimentaria que comió el alimento por forma accidental o porque no sabía que lo contenía, y entonces empiezan a inflamarse los pulmones, tener falta de aire, empieza a tener ronchas e hinchazón, incluso se puede inflamar la parte de atrás de la garganta y eso también condicionar una dificultad respiratoria. La lengua, ¿no? La parte de atrás de la garganta, como la úvula, la campanilla, todo lo demás. Ronchas en todas partes del cuerpo, incluso hasta se pueden como casi cerrar los ojos. Puede tener también el paciente síntomas gastrointestinales, entonces dolor de panza, una diarrea, vómito incluso, ¿no? Y un malestar general y una afección que denominamos como hemodinámica, es decir, mareo, se me va la vista, dejo de escuchar porque se me está bajando la presión, ¿no? Incluso los pacientes pueden perder el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de anafilaxia, es una reacción alérgica grave que pone en riesgo la vida y que necesita tratamiento médico de forma inmediata. O sea, hay que acudir, el mensaje es acudir a un servicio de urgencias. Pudo haber pasado con la ingesta de un alimento al que es alérgico el paciente y pudo haber pasado también con la administración de un medicamento que el paciente de forma accidental de nuevo o no sabía que era alérgico y entonces presenta esta reacción y entonces pues condiciona estas manifestaciones multisistémicas. Acuérdense que aquí van a ser respiratorias, como las repasamos, piel o mucocutáneas, gastrointestinales y las hemodinámicas o el malestar general hasta el desvanecimiento o incluso la muerte. En el campo de la alergia a medicamentos, la nueva era de la alergología en la alergia a medicamentos, en lo que ha evolucionado, lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, si tu familiar, en realidad tenemos muchísimas otras opciones de antibióticos que no son penicilina, entonces lo dejamos rotulado con antecedente de anafilaxia a la penicilina, que nunca se lo vuelvan a dar, ¿ok? Pero ¿qué pasa
y te pongo un ejemplo así franco. ¿Qué pasa si toco madera, pero tu familiar en algún momento tiene que ser hospitalizado por una infección gravísima y ese bicho, ese microorganismo, esa bacteria, solamente, por alguna razón, solamente es sensible a la penicilina? ¿Ok? Entonces ahí estamos poniendo sobre la mesa así como los beneficios y las desventajas de volvérselo a administrar. No significa que se lo vamos a administrar de órale, vamos a dárselo así como toda la dosis o inyectárselo o dárselo y que se lo pongan en su casa, por supuesto que no. Pero existe algo que se llama desensibilización en la alergia a fármacos o en la alergia a medicamentos. Entonces ahí lo que hacemos los alergólogos es que obviamente dentro del hospital con toda la vigilancia se va administrando de poco a poco, de muy poco a poco, en horas, en muchas horas, puede ser hasta 12 horas, ¿no? La dosis que necesita tu familiar para que su cuerpo y su sistema inmunológico toleren. De hecho, es el mismo mecanismo que la famosa inmunoterapia con alérgeno. Exacto. Nada más que ocurre 12 horas. Gradual, de forma paulatina, con diferentes objetivos. Acá es para que tolere una dosis de un medicamento y la otra es para desensibilizar, para curarle la alergia al ácaro o al gato, etcétera, etcétera. Entonces, pero ya existe ese campo. O hay otro ejemplo así como muy nombrado, es un paciente que genera una alergia a un fármaco de su quimioterapia. Entonces ahí, o sea, le tenemos que dar esa quimioterapia, tenemos que defender el esquema de quimioterapia porque es lo que tenemos evidencia que le puede curar el cáncer. Entonces tenemos, ahí lo que se puede hacer es una desensibilización al quimioterápico. Y entonces de nuevo se hace como todo el rollo, pero ahí defendemos poder administrar la dosis haciendo una tolerancia, ahí es de forma transitoria, no permanente, induciendo una tolerancia transitoria, una desensibilización para que el cuerpo pueda recibir el medicamento, tenga la acción del medicamento y luego y ya el paciente luego ya puede completarlo, puede salir de la sepsis, puede completar su esquema de quimioterapia para el proceso oncológico, etcétera.